este día. Hoy quiero compartir con ustedes un tema acerca de algo que acaba de suceder recientemente. Quiero hablarles de... ¿Cuántos de ustedes saben quién es John Piper? ¿Cuántos de ustedes saben quién es John Piper? A ver. Casi todos los que están aquí conectados conmigo, puedo ver sus manos. Muy bien. Sí. Entonces, para los que no saben y están tal vez viéndonos en internet, John Piper, yo creo que es difícil que hoy en día alguien que tenga pues un rato en el cristianismo no sepa quién es John Piper, pero puede ser que haya personas que no sepan. Bueno, John Piper es un pastor muy influyente, es decir, es un pastor muy escuchado, ha escrito mucho, predicó por más de 30 años en la Iglesia Bautista Belén en la ciudad de Minnesota, en Minneapolis, en Estados Unidos. Aquí es un estado que está ya cerca de Canadá por los Grandes Lagos. Y pues es un pastor muy dotado por Dios. Es un hombre muy intelectual, es un hombre con una mente muy aguda, un hombre muy instruido, un hombre muy apasionado. Su aporte que ha hecho al cristianismo le ha traído una especie de frescura al mensaje del Señor para la generación que, pues, que nos toca vivir. Entonces, John Piper es un autor que merece ser leído. Tiene el libro que lo lanzó a la fama, por así decirlo, se llama Deseando a Dios, Desiring God. Él tiene un sitio de internet que se llama así precisamente desiringgod.org, Deseando a Dios, y tiene cantidad de recursos. Todos los libros, una peculiaridad de John Piper que me gusta es que todos los libros que él ha escrito los tiene gratuitos en versión PDF, en inglés al menos, allí en su sitio de internet. Eso es algo extraordinario que debería de ser un estándar, pienso yo, pero muy pocos lo practican. Pero él es uno de los que lo hace. Y damos gracias a Dios por eso, porque se nota que los dones y el conocimiento que Dios le ha dado a John Piper los quiere poner al servicio de la causa de Cristo, no como un medio para lucrar. No estoy diciendo que otros lo hagan para lucrar, pero parecería que lo hacen para lucrar, al menos en parte, porque pues pudiéndolos poner al alcance también de manera digital, de forma gratuita, no lo hacen, los venden y algunos los venden de manera pues cara. Pero bueno, eso no tiene nada de malo, es un derecho y cada quien está libre de cómo lo hace. Pero yo creo que por la causa de Cristo conviene a veces cuando podemos nosotros poner la información gratuitamente porque así se puede propagar más rápido, ¿verdad? Pero bueno, ese no es el tema del que quiero hablar. Simplemente estoy hablando de que John Piper es un líder de influencia evangélico, pensador de teología reformada y hace un mes exactamente, el 12 de abril de este año, salió un artículo en el New York Times, que es uno de los periódicos más leídos en Estados Unidos y en el mundo entero. Y voy a compartir con ustedes mi pantalla para que vean una parte de ese artículo que está todavía público en el New York Times. Aquí lo tengo abierto. Es la página del New York Times. Dice aquí The New York Times y luego dice, "Hey, Pastor Sons becomes a critic of religion in TikTok." Entonces, lo que acabo de leer en español se traduce más o menos así. El hijo de un pastor se convierte en un crítico de la religión en TikTok. Ahora, probablemente todos ya sabemos o deberíamos de saber que TikTok es una red social famosísima y usada por millones de personas en el mundo. ¿Cuántos tienen TikTok? Yo no tengo TikTok, pero ¿cuántos tienen? ¿Alguien de ustedes tiene aquí? Bueno, mayormente los jóvenes usan TikTok. Son videos como de 1 minuto, por lo que entiendo, o menos, donde la gente se graba y sube sus cosas. Bueno, observa lo que dice aquí el comentario de esta nota del 12 de abril del New York Times. Dice, John Piper es uno de los teólogos más influyentes en Estados Unidos de América. Su hijo, Abraham, llama al evangelicalismo una perspectiva, una cosmovisión de mente cerrada y destructiva.
Entonces aquí tenemos al hijo de uno de los pastores más escuchados en el mundo hablando mal del cristianismo evangélico. Y ahí hay fotos de algunos de los videos que el hijo mayor de John Piper, que se llama Abraham Piper, ha estado subiendo. Y dice allí el subtítulo de las fotos: Abraham Piper ha publicado más de 300 videos en TikTok, muchos de los cuales critican el cristianismo evangélico. Artículo de Ruth Graham el 12 de abril del 2021. Voy a traducir para ustedes, ¿ok? Bueno, dice: Abraham Piper se ha convertido en una sensación en TikTok de la noche a la mañana. Ha publicado su primer video en noviembre y ahora tiene más de 900,000 seguidores. Muchos de ellos gente joven que le agradecen por capturar sus experiencias de forma tan precisa. Su camino poco peculiar hacia el Internet, hacia el estrellato en la Internet, fue críticas irreverentes al cristianismo evangélico, apuntando a otros que han dejado la fe. Entonces, observen lo que está diciendo este artículo hasta este momento. Este hombre se ha convertido en una celebridad de la noche a la mañana por sus ácidas y burlescas críticas al cristianismo evangélico que su padre predica en todo el mundo por ya 40 años, y este hijo se burla de eso y lo critica. Entonces, esto ha sido pues una conmoción, ¿me entienden? Una conmoción en círculos evangélicos aquí en Estados Unidos y en todo el mundo, literalmente. Voy a seguir leyendo algo de la nota del New York Times para los que estamos aquí. Luego dice, me quedé aquí, dice: si tú quieres voltear tus ojos como un raro, dice, aquí estoy para ti, dice él. El señor Piper, y se refiere al hijo, dice, usando vulgaridades en un clip que ha sido visto más de 800,000 veces desde que lo publicó, compartiéndolo en su sitio en febrero. El señor Piper ciertamente no es el único que usa los medios sociales para hablar de religión, pero para millones de evangélicos actuales y antiguos, hay una capa extra de significado en su surgimiento reciente como un crítico. El hogar en donde él creció fue dirigido por uno de las figuras más prominentes del evangelicalismo americano. El padre de Abraham es John Piper, un autor de éxitos de librería y teólogo que regularmente aparece en las listas de los pastores más influyentes de los Estados Unidos. Él se retiró como pastor de la iglesia Belén Bautista en Minneapolis el año 2013, después de pastorear 33 años. La fama tiende a desarrollarse más rápido por internet que en el púlpito. En menos de 5 meses, la cuenta de seguidores de Abraham Piper en TikTok casi ha llegado a la de su padre en Twitter. Sus publicaciones, con más de 300 videos hasta el momento, alcanzan o atacan la idea de un infierno literal, en algo como esto dice, la concepción evangélica de Dios, en el video que se llama así como está aquí escrito, y en el otro, y lo absurdo de los misiones, de grupos de jóvenes, de los viajes misioneros de los grupos de jóvenes. Bueno, y luego viene una publicidad. Solo voy a leer un pedacito más, dice. Él entrega sus monólogos con una versión chistosa de tono didáctico que gusta en TikTok. Y sus publicaciones son virtualmente cautivantes también. Son instructivas o mini instructivas sobre la marcha, dice. Frecuentemente él registra, frecuentemente él graba mientras está caminando en una zona antiguamente industrial del área de Minneapolis, con pelo largo gris y
gorritos chistosos. Sus otros intereses en TikTok incluyen filosofía popular, lenguaje y su compañía de rompecabezas Jigsaw que fundó. Y bueno, ahí sigue diciendo cosas así que ahí voy a dejar la nota por ahora. Ya suficiente publicidad o fama tiene el hombre como para que le sigamos dando más, ¿verdad? Pero solo estoy usando esto como una introducción para un tema que quiero aprovechar esto que está sucediendo con Abraham y John Piper como una introducción para un tema que he titulado Respondiendo a las críticas de los escépticos. Respondiendo a las críticas de los escépticos, y el formato que voy a tratar de seguir hasta donde me alcance el tiempo el día de hoy es el de preguntas y respuestas. Y voy a tomar algunas opiniones de aquí de mis interlocutores en mi reunión virtual de Zoom, y también voy a prestar atención a algunas opiniones o comentarios que escriban en mi canal, en el chat de mi canal de YouTube, por el cual estoy transmitiendo ahorita en vivo. Ok, empezamos con la pregunta: ¿qué es un escéptico? Aclaremos términos, porque esto es indispensable cuando nosotros queremos estar en la misma página en una conversación. Entonces, cuando decimos escépticos, ¿de qué estamos hablando? Opiniones. ¿Qué es un escéptico? ¿Qué entienden ustedes? Vamos a ver. Empezamos por ahí con algunos de ustedes. ¿Qué es un escéptico, Jesús y Carolina? ¿Qué entienden? Las personas que no creen. Muy bien. ¿Alguna otra forma de decirlo, Jesús Romero? Desconfianza. Muy bien. Ok, gracias. ¿Alguna otra idea, Juan? Juan Carlos de New Jersey. Creo que Alguien que desconfía de la verdad o de alguna cosa. Ok, Mario, ¿agregabas algo? No sé si me escuchas. Bueno, quien quiera agregar algo está bien. Ahora, yo lo voy a llevar de nuevo a mi pantalla compartida y le voy a enseñar qué es un escéptico según dicen los diccionarios más sencillos. ¿Está claro? Vamos para allá entonces. Entonces, si yo me fuera y hiciera lo que cualquier persona puede hacer, me voy a la internet, abro una página y de un buscador de internet y pongo que es un escéptico. Escéptico. ¿Ok? Y ahí le doy. ¿Qué nos dicen los diccionarios? Aquí dice escéptico, escéptica. Persona que duda o desconfía de la verdad, de la eficacia o posibilidades de algo, especialmente de las creencias comúnmente admitidas. Propio característico de las personas escépticas. Sinónimos: incrédulo, irreligioso, descreído. ¿Está claro? Entonces, cuando decimos ¿qué es un escéptico? Básicamente estamos diciendo, es una persona que duda o cuestiona las creencias establecidas, mayormente de perfil religioso o filosófico. ¿Está claro? ¿Sí? Manita arriba. Entonces, debemos nada más entender que estemos todos en la misma página. Este señor Abraham Piper es un ejemplo de un hombre que fue criado en un hogar con creencias definidas que se ha convertido en un escéptico. Pero vamos a una segunda pregunta. ¿Por qué algunos de los peores críticos del cristianismo son hijos de cristianos? ¿Saben que esto no es nuevo? Es decir, ¿cómo el hijo de una persona tan influyente que las enseñanzas de John Piper, se preguntarán algunos, de nada sirvieron para este joven? Cuando fue joven, porque ahora, si no me equivoco, tiene 39 o 40 años por ahí. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Dónde estuvo el fallo? ¿Quién tuvo la culpa? ¿Acaso lo maltrataron tanto que está, pues, usando esta avenida como una revancha? Son preguntas que vienen a la mente de uno fácilmente. ¿Por qué algunos de los peores críticos del cristianismo son hijos de cristianos? Y quisiera escuchar, a ver qué opinan ustedes. Para empezar, ¿han conocido casos así en las iglesias donde ustedes han estado? Jóvenes o niños que fueron criados en la iglesia, crecieron y una vez que crecieron, se apartaron, y no solo se apartaron, pero se convirtieron en lo contrario, en críticos, en escépticos,
detractores de la fe que recibieron en su infancia y juventud. ¿Han conocido alguno de esos casos ustedes? No tienen que decir nombres, nada más quiero saber si en sus iglesias les ha tocado el caso. Bueno, entonces, ¿por qué creen que algunos de los críticos más agrios contra el cristianismo son hijos de cristianos? Me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes? ¿Alguien quiere opinar? Martín. Se me ocurre así, bote pronto, rebeldía por parte de los hijos. Y otra razón es que pueden ser hijos de pastores, pero a lo mejor no están mirando lo que el pastor predica fuera en la congregación, no miran lo mismo en su propia casa. Ok, muy bien. Ahora, observen que la pregunta que planteé, hijos de cristianos, ¿verdad? Y pues digamos que la figura insuperable serían hijos de pastores, pero no solo le pasa a los hijos de pastores, les pasa a hijos de muchos cristianos, ¿verdad? En este caso, pues, coincide que es una celebridad el pastor y ahora el hijo, ¿me entienden? Pero hay muchos que no son hijos de pastores, aunque cuando es el hijo de un pastor prominente, como que eso como que enciende las alarmas y las sirenas y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿No? Entonces, déjame ver si te entendí bien, Martín. Porque ven una especie de incongruencia entre el mensaje y la vida, ¿entendí bien? Sí, pero con esa aclaración que hizo usted ya, no cabe eso, porque si son cristianos y como tales, entonces tienen que dar un buen ejemplo en su casa. En todo caso, se me ocurre otra cosa. Este hombre probó, y estoy hablando muy en particularmente de él, probó y la fama le gustó. Y posiblemente por eso sigue esa tendencia y ya no se ha salido de ahí. No sé si ese sea el caso. Gracias, buena ser. opinión. Entonces, aclaremos en primer lugar. Yo voy a ser muy claro primero para empezar. No estoy criticando a John Piper, ¿eh? Yo sigo sintiendo el mismo respeto por él que antes que su hijo empezara a poner esos videos. O sea, yo siento un profundo respeto por este pastor. Es uno de los pastores que probablemente han influido más en mi vida. Yo nunca lo he conocido en persona, John Piper. Me gustaría algún día asistir a alguna de sus conferencias en vivo y escucharlo. No se me ha concedido hasta el momento, pero he sido yo influenciado por su enseñanza. Me parece sólida, bíblica, buena, inteligente, profunda. Así me gusta a mí la enseñanza. Y él es uno de los predicadores, de mis predicadores favoritos. O sea, yo lo escucho a él y quedo sorprendido a veces de cosas que dice y cómo lo dice, con la pasión con la que él enseña, con la autoridad que él enseña, la humildad con la que él se proyecta también. Así que no he perdido yo ningún respeto por el pastor John Piper, por lo que su hijo ha hecho. Pero no estamos hablando de los Piper, estamos hablando de los críticos que crecieron en hogares cristianos. Y eso es lo que Martín está clarificando en su último comentario. Entonces, no podemos negar la realidad que hay mucha hipocresía en muchos hogares que dicen ser cristianos. No estoy diciendo que eso fue en el caso del pastor Piper. Simplemente estoy diciendo, es una realidad. Siendo yo pastor este año, voy a cumplir 30 años en el ministerio. He escuchado tantos casos de hijos que crecieron en hogares con padres hipócritas. Aunque suene tan feo decirlo, es lo que es. ¿No es cierto, hermanos? Es lo que es. Y esto obviamente genera amargura, desconfianza y facilita que un hijo se convierta en un crítico, un escéptico. Otras razones pueden ser, bueno, en este caso, las redes sociales han abierto la ventana para que las personas comunes y corrientes se puedan convertir en celebridades, en cierto modo, lo que decía Martín también, ¿no? ¿Qué otras causas puede ser que entre hijos de cristianos se convierten en algunos de los peores críticos del cristianismo? Algunas otras opiniones, escucho. Posiblemente es porque, en primera, el hecho de que sus padres sean cristianos y tengan fe en Dios y sigan el camino de Dios, no quiere decir que sus hijos, a pesar que estuvieron en ese ambiente, se hayan convertido o hayan sido confrontados a tal grado de poder recibir a Jesús. O sea,
el perdón de sus pecados. Entonces, al conocer o al haber estado un poco más en ese ambiente, pueden tener un poco más de conocimiento al tal grado de no creerlo. Una, porque en primera no son creyentes. Excelente, gracias, Juan. Eso yo creo que definitivamente es una buena respuesta teológica. Entonces, no porque alguien nace en una panadería se convierte en bolillo, ¿verdad? Entonces, no porque alguien nace en un hogar cristiano, nace cristiano. De hecho, una de las realidades más duras, más dolorosas para un cristiano adulto cuando se casa y tiene hijos es ver cómo esas preciosas criaturas que Dios nos da para amar y cuidar y criar van evidenciando la naturaleza pecaminosa, y cuando llegan a la edad de la independencia manifiestan su desprecio por Dios. Es decir, aparentaron ser creyentes durante décadas, tal vez 1 o 2 décadas o década y media, y de pronto expresan que no creen en Dios, no creen en Dios. Y tenemos un pasaje que nos ayuda, 1 de Juan 2:19. ¿Se acuerdan alguien que dice ese pasaje? ¿Alguien lo sabe de memoria? Si no, pues veámoslo. 1 de Juan 2. Vamos allá a la escritura. Que dice 1 de Juan 2:19. Este versículo vale la pena memorizarlo. A ver, ¿qué nos dice 1 de Juan? Vamos allá. El que lo tenga, que lo lea. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. Es otro. 1 de Juan, ¿qué dijo? 2:19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ese. Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Entonces, una respuesta teológica a esta realidad es que, bueno, si abandonan el cristianismo es porque no eran cristianos. ¿Me doy a entender? No eran, porque a la luz de pasajes como este, el auténtico cristiano persevera hasta el fin. Es preservado por Dios a través de la perseverancia en la fe. ¿Captaron lo que dije? Repito. Es preservado por Dios, lo que llamamos la doctrina de la perseverancia de los santos, y esa preservación que Dios hace, la hace a través de la perseverancia en la fe del individuo. Porque Dios pone en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Si Dios nos ha escogido y nos ha llamado al evangelio, Él pone en nosotros la capacidad y el gusto por perseverar en la fe. Eso no implica que no pecamos, que no tenemos tropiezos, que no enfrentamos dudas en el proceso. Pero al final prevalece la obra regeneradora de Dios en nosotros, que nos hace perseverar no matter what, sin importar lo que venga. ¿Captan lo que digo? Esto solo para dejar claro que no quita que somos 100% responsables de perseverar, pero le damos el crédito a nuestra capacidad y pasión por la perseverancia, a la gracia de Dios asegurada en sus promesas que nos guardan. El que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si las personas abandonan el cristianismo y critican el cristianismo, es muy probable que ellos nunca salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Hubieran sido de nosotros, no habrían salido de nosotros. ¿Está claro hasta aquí? Entonces, puede ser por hipocresía, puede ser porque... Recuerden que cuando los jóvenes crecen, ellos van a pasar por una etapa donde van a buscar su propia identidad. Ellos van a escoger quiénes quieren ser y cómo quieren serlo. No importa lo que usted les haya dicho como padre y lo que usted le haya enseñado, el joven de manera natural va a pasar por una revisión de sus creencias cuando llega a la adolescencia, a la edad temprana de la adultez, y va a elegir si se aferra a ellas o si las descontinúa y elige una nueva identidad en su manera de pensar y su manera de vivir. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, las malas compañías pueden no ayudar también. Y quizás
hay personas como este joven, miren, hay videos de este hijo de John Piper desde que él era joven, por ahí, porque él fue miembro de su iglesia y él fue excomunicado de su iglesia por precisamente profesar el ateísmo por un tiempo, ¿me entienden? El escepticismo. Más o menos se sabe que cuando tenía 19 años pasó por un proceso de disciplina en su iglesia y al final fue excomunicado de la iglesia. Pero al cabo, creo que de 2 años, él regresó supuestamente arrepentido y fue restaurado. Pero a los 2 años volvió a la apostasía y desde entonces no ha vuelto. Entonces, bueno, las redes sociales y las amistades juegan un papel muy importante porque a veces incentivan a las personas en este proceso. Y este joven en particular, volviendo al ejemplo que hemos usado de este señor Piper Jr., es muy elocuente, desde joven, es muy articulado, es bueno para hablar en público y es muy agudo en sus razonamientos. Así que la compañía, a veces las malas compañías y el deseo por experimentar las cosas del mundo, pues pueden tener una influencia muy, muy fuerte. Jesús, ¿querías agregar algo o preguntar algo? Sí, yo quería comentar, o sea, la pregunta es más, ¿por qué los hijos de creyentes se convierten más en críticos del cristianismo? O sea, una cosa es salir del cristianismo y otra cosa es salir y volverse crítico. Exacto. Entonces, yo pienso de que ya sería un caso grave, aún más grave, porque hay personas que salen pero no son críticas. La crítica con este tipo de personas, a mi modo de verlo, es resentimiento. Es un resentimiento que hacen al cristianismo, pero como por la experiencia también lo he visto, es como si el cristianismo les hubiera quitado su familiar, su papá. No es de ocultar que esto pasa con los hijos de pastor, bastante. Una de las razones, desde el punto de vista del padre, porque la mayor responsabilidad la tiene el hijo, eso bíblicamente está, somos responsables de nuestras decisiones y eso no tiene que ver el papá. Pero desde el punto de vista del padre, pienso que también hay un desconocimiento de cómo aplicar las escrituras, por lo menos acá en este lado de las iglesias acá, un desconocimiento de cómo aplicar las escrituras a la crianza de los hijos en forma práctica. La Biblia dice, sí, hay que llevar al niño, instrúyelo en su camino, pero entonces uno dice, ¿cómo? En un desafío, en un mundo que cambia, en un mundo que está enseñando la internet, pero ¿cómo? Entonces, no sé si buena literatura para la crianza de los niños, para mí son nuevas, antes eso no se veía. Ahora, en Latinoamérica, la mayoría de las iglesias tienen corte pentecostal. Son poquitas las que cuando llegó la reforma y todo este tipo de cosas, que trajo revolución en el pensamiento. ¿Qué pasaban con estas iglesias? Los papás y las mamás pasaban todo el día en la iglesia, porque miraban la santidad, la miraban como legalismo, pasar en la iglesia, entre más tiempo pases en la iglesia, y descuidaban el hogar. Esto no es una norma general, claro que no es algo general, pero los casos que yo vi y las críticas que hacían el cristianismo era: mi papá no me dedicó tiempo, mi papá pasaba más en las cosas de la iglesia, mi mamá igual, y crearon un resentimiento. Porque sí, hay hijos que son hijos de creyentes y no son cristianos, pero no tienen un resentimiento con el cristianismo. Pero la pregunta creo que apunta a la crítica de ese hijo contra el cristianismo. Entonces, esa es Muchas gracias. Entonces, vamos haciendo un resumen de lo que hemos dicho hasta aquí y vamos a decir tres cosas a modo de resumen para esta pregunta. La primera cosa que debemos de decir es, porque hay hipocresía a veces en los hogares cristianos. O sea, en este caso es la responsabilidad de los padres. Ellos tienen una medida de responsabilidad. Esa es una razón que se ha mencionado. Segunda razón que podemos mencionar es por descuido. No es por hipocresía, sino por religiosidad. Acaba de decir Jesús Romero, la familia
consume mucho tiempo en actividades religiosas dentro de la iglesia, pero en realidad no está cumpliendo su papel de ocuparse de trabajar en el corazón de su hijo, de llevarlo al evangelio, discipularlo, ayudarle a responder sus dudas, crecer en su fe. ¿Entendí bien, Jesús? Más o menos. Entonces, una actitud religiosa, no tanto hipócrita, pero un descuido consciente o inconsciente, donde los padres se ocupan demasiado en las actividades de la iglesia, pero no cumplen su misión de hacer discípulos dentro del hogar. Y una tercera razón o causa son causas puramente espirituales, es decir, no ocurrió en esos procesos una auténtica conversión en el creyente. Añadido a eso, hay, ya sea de manera justa o de manera distorsionada, resentimientos que una vez que llega a la edad adulta, el hijo expresa en forma de burla, desprecio, crítica, ataques contra la fe de sus padres o la fe que recibió en la infancia. Y acuérdense que dentro de este tercer componente espiritual, una falta de regeneración, también no debemos de negar la realidad de que existe Satanás que está trabajando en la mente de las personas para desviarles y llevarles lo más lejos posible de una vida piadosa y de una vida reverente, de una actitud reverente. Así que vamos a dejar esas tres, ¿verdad? Puede ser una mala disposición de los padres, es decir, ser hipócritas, o un descuido, negligencia, no intencional o intencional, no importa, negligencia, o por la otra parte, pues el hijo no ha experimentado conversión y el enemigo alimenta eso, el mundo alimenta eso hasta que se degenera, ¿verdad? Ahora, vale la pena hacer una aclaración. No importa cuán buen trabajo haga un padre cristiano con sus hijos, se va a equivocar, porque sigue siendo humano. No importa cuánto esmero le ponga un padre cristiano a la crianza de sus hijos, el hijo siempre va a tener alguna forma de culpar a su padre si se lo propone, aún de cosas injustificadas. Esto no quita nada de la responsabilidad de los padres, pero que nos sirva de lección. Lo que sí está bajo nuestro control, que es contrarrestar la hipocresía y prestar una atención seria y dedicada a la crianza de nuestros hijos desde una perspectiva espiritual, hablando del corazón del hijo y no nada más a las conductas, está como debe estar en una lista de la cabeza de las prioridades espirituales de los padres. ¿Hasta aquí está claro, hermanos? ¿Sí? Vamos entonces a la siguiente pregunta que tengo aquí en nuestra lista. Bueno, no quiero desaprovechar los comentarios que nos han hecho. Ahí Erika nos dijo en YouTube, estrategias del enemigo para desviar a las personas de creer en Dios. Eso es cierto. Y vamos a ver si hay algún comentario en Facebook. No hay comentarios, solamente participantes. Muy bien, sigo entonces con la siguiente pregunta. Vamos a la siguiente. Ok, ahora, la siguiente pregunta, estamos hablando acerca del escepticismo y cómo responder a las críticas de los escépticos, a las críticas que hicieron. ¿Debemos responder a las críticas de los escépticos? De entrada, hagamos esta pregunta. ¿Debemos responder a las críticas de los escépticos? Quiero ver las manos de los participantes aquí. ¿Cuántos dicen que sí? Levanten la mano. ¿Cuántos dicen que no? Levanten la mano. ¿Cuántos no saben? Levanten la mano. Ok. Y yo creo que los demás son sordos porque no la levantaron en ninguna pregunta. Ok. Ahora, hay unos que dicen que sí hay que responder a las preguntas, a las críticas de los escépticos, otros que dicen que no. Me gustaría escuchar sus opiniones, todas son valiosas. Vamos a empezar. Algunos de los que dicen que sí hay que responder a las opiniones de los críticos, ¿quién quiere opinar? Pues yo creo que tratándose de la Biblia, de la palabra de Dios, yo creo que hay que defender nuestra fe con razón. Muy bien, gracias, Mario. Si es nomás por que se mueve eso, yo no. Ok, gracias. Entonces, de entrada, sí, las escrituras nos dicen claramente en 1 Pedro 3:15, si no me equivoco,
1 de Pedro 3:15, las escrituras nos recuerdan, vamos allá, solo para recordar. 1 de Pedro 3:15. Dice la escritura, el pasaje que citó Mario, sino santificad, déjenme lo pongo en una versión más conocida, Reina Valera 60 dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. La Nueva Biblia de las Américas dice lo mismo, presentar defensa. El texto, si no me equivoco, quiero ver algo aquí en el texto griego. Dice, santificad está en imperativo y luego dice, esta es la palabra apologian en griego, que significa defensa. Ahí es de donde viene la palabra apologética en español. Apologética. Esta palabra que dice defensa en nuestro texto es la palabra apología en griego. Entonces, por un lado tenemos pasajes de la escritura que nos ordenan, no solo nos aconsejan, nos ordenan estar preparados para presentar defensa de los que demanden razón. Por otro lado, hay otros pasajes que parecían decir otra cosa. Ahora, los que piensan que no vale la pena meterse a responder a los escépticos, ¿por qué opinan eso? Me gustaría escuchar su argumento. ¿Quién nos ayuda? Yo creo que es bueno, podríamos decir hasta este caso, presentar defensa, sí, pero estamos hablando de personas que son incrédulas, que han conocido y no, entonces yo creo que esas personas lo más indicado es realmente presentarles lo que es el evangelio, lo que es la muerte, la resurrección de Jesús, el perdón de nuestros pecados, porque si eso no los cambia, yo creo que es en vano querer explicarle a alguien que está muerto espiritualmente. Yo creo que lo más importante sería evangelizar. Gracias. Para que una persona pueda comprender el resto. Entonces hubiera levantado la mano, hermano. Pues, ¿está de acuerdo? Sí la levantó. Yo pienso que es la oportunidad perfecta, pastor, porque estas personas que critican el evangelio son muy puntuales. Tienen temas específicos y es la oportunidad perfecta para hacerles ver que no es verdad lo que ellos están diciendo. Gracias, buen aporte. ¿Alguien más quería agregar? Sí, Jesús Romero. Teniendo en cuenta el concepto de escéptico que acabaron de ahora definir, el escéptico duda, desconfía de una verdad presentada, objetiva, es decir, una persona que se le están presentando la verdad, razones lógicas, pero entonces ya no las cree, es problema de orgullo. Entonces yo creo que es un problema del corazón. O sea, ahí es donde se divide un poco la apologética. Por eso yo opino que no, porque ya es algo que cambia el Espíritu Santo, porque ya no es de manera intelectual. Voy a citar aquí a Arthur Schopenhauer en un libro de El arte de tener la razón. Él dice que cuando se responden a críticas, muchas personas lo que buscan es ganar, pero no buscan razones. Que va por Facebook o por otro medio. Entonces yo creo que por eso no es razonable responder a las críticas de los escépticos. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, entonces tienen todos ustedes razón. La mejor respuesta probablemente, bueno, y Erika dice que ella no sabe, entonces hay unos que creen que sí, otros que no, y otros que no saben. Y la respuesta que yo diría es, tomando en cuenta las opiniones que ustedes dijeron, muy puntuales, muy adecuadas, es depende. Depende de las circunstancias. Por ejemplo, depende de qué. ¿Cuándo conviene contestarle a un crítico, a un escéptico? Bueno, cuando su escepticismo... Entonces, la pregunta que valdría la pena hacernos en vista de lo que acaba de comentar Jesús Romero es, ¿son todos los escépticos iguales? Es decir, todos los que dudan y critican la fe lo hacen por los mismos motivos, de la misma manera, con la misma actitud. Y ahí es donde nosotros tendríamos que hacer una evaluación de la
actitud y tratar de descubrir las razones de ese escepticismo. ¿Me doy a entender? Si, por ejemplo, tuviéramos personas que, como describió Jesús Romero, sinceramente no les interesa las razones o las respuestas que pudiéramos darles, simplemente lo que les interesa es burlarse o, como dijera Martín hace rato, ganar popularidad y fama, poco vamos a ganar nosotros si les respondemos a esas personas. Porque esas personas no son sinceras, no están buscando respuestas. Ellos están tratando de aprovechar la oportunidad solo para tirar basura, psicológicamente hablando. ¿Me entiende? Entonces, pero en otros casos hay personas que son escépticas porque todavía no pueden reconciliar de manera razonable aparentes contradicciones o porque carecen de información, entonces tienen prejuicios, desfiguros en cuanto a la fe cristiana, y ahí es donde la apologética podría ser de beneficio para estas personas. Hay un tercer escenario donde yo pienso que podría ser de utilidad contestarle incluso al escéptico que lo hace por burla, por desprecio, que no está interesado en la respuesta, pero que como tiene una gran influencia sobre otros que sí están dudosos, si nosotros no damos una respuesta a la crítica, porque si la crítica es justa y callamos, por omisión le estamos dando la razón. Y nosotros, por amor de los que están indecisos, entonces deberíamos de dar un pronunciamiento para que demostremos que la crítica es infundada, es injusta y es ilógica. Entonces, depende, sería la respuesta a esa pregunta. ¿Está usted entendido? ¿Algún comentario final? Bueno, entonces, no podríamos cortar toda la tela con la misma tijera, sino que deberíamos evaluar cada circunstancia. Jesús García, adelante. Hay un ejemplo muy claro, como ahorita, como el hijo de John Piper, ¿verdad? La forma que él critica. Pero también hay un muchacho, no sé si yo creo que usted lo ha visto, de una banda de canadienses, se me hace. Él duda y tiene dudas, ¿verdad? Y ya él se considera no cristiano ahorita, pero no está atacando al cristianismo, como el hijo de John Piper. Entonces ahorita ha tenido como, por ejemplo, tuvo como una plática con el hijo de Josh McDowell, el que hizo el libro de, ¿cómo se llama? Evidencias que demandan un veredicto o algo así. Sí. Y otros hermanos, ¿verdad? Entonces, pero él se mira que es sincero, que realmente duda, ¿verdad? Pero no critica pero es totalmente diferente al hijo de John Piper. Es lo que decíamos, ¿verdad? No todos los escépticos necesariamente son iguales, ¿correcto? Sí, correcto. Y como dice usted, si las personas cristianos que tienen respuestas para lo que ellos critican, se quedan callados, entonces hay muchas personas, como usted dice, en las que ellos influyen mucho, ¿verdad? Entonces, seguidores. Como dijo Martín, la oportunidad perfecta para dar una respuesta pública a un tema del momento. ¿Me doy a entender? Si mucha gente está oyéndolos, es porque probablemente ese tema es un tema que está en la mente de miles de personas. Por eso tanta popularidad, tanta respuesta. Entonces es una oportunidad también para dar una auténtica respuesta. Ahora, una de las cosas que a mí más me gustan de John Piper es que él lleva años con este mini programa que yo oigo casi siempre, que se llama Ask Pastor John. Y la gente le manda correos electrónicos a su cuenta de email y le hacen preguntas a John Piper. Él ha respondido más de 1,300 preguntas de todo tipo a estas alturas, solamente que está en inglés, por desgracia. Han traducido, creo que el Ministerio de Soldados de Jesucristo ha traducido varias de estas preguntas al español, pero no llega ni a 100, comparados con los más de 1,300, creo. No me acuerdo cuántas lleva contestadas John Piper, pero la idea es que John Piper ha contestado. Curiosamente,
Y yo entiendo, creo entender algo en parte por qué en esta ocasión John Piper ha mantenido el silencio respecto a su hijo, pero eso lo vamos a dejar para después. Simplemente, entonces estamos hablando de si debemos contestarle o no y dijimos depende. Ahora vamos a la siguiente pregunta, que probablemente va a ser la última por cuestión de tiempo en esta hora. La siguiente pregunta es, ok, si la respuesta es depende del caso, depende de la persona, depende de la actitud, entonces la pregunta siguiente sería, en el caso de que sí, ¿cómo deberíamos responder a las críticas de los escépticos? ¿Cómo deberíamos responder a las críticas de los escépticos? Y esta pregunta está orientada tanto al contenido como a la forma. Al contenido, qué decir, como a la forma, cómo decirlo. Entonces, escucho, ¿qué opinan ustedes? ¿Ah? Jesús, adelante. Bueno, voy a responder al contenido. Ok. La forma se lo dejo a mis otros hermanos. Una de las cosas que he visto cuando se responden críticas es que a veces se responden sin saber del tema del que están criticando la otra persona. Y hay como un desequilibrio intelectual ahí, digamos, vamos a utilizar esa palabra. Entonces yo creo que nosotros debemos responder con causa, con base, con conocimiento de la crítica, de lo que nos están diciendo y pensar y así presentar un argumento sólido bíblico. Poniendo un ejemplo, cuando Pablo llegó a Atenas, él les habló de los dioses que estaban ahí, presentó la apología y eso fue una introducción para presentar el evangelio, poniendo ese ejemplo. Bueno, eso sería mi... Muy bien, muchísimas gracias. Excelente comentario. Sí, ¿verdad? Yo creo que todos nos hemos dado cuenta de vez en cuando que se hace una pregunta y luego otra persona responde nada que ver, nada que ver, ¿verdad? O sea, como que la persona no presta atención y contesta lo que se imagina que preguntaron, pero que en realidad nadie preguntó. Entonces, muchas gracias, muy buen aporte. Por cierto, alguien está preguntando, ¿cómo puedo ser parte de Zoom? Bueno, para los que ya estamos a punto de terminar, pero para la próxima o si aún quieren conectarse, solamente agréguese a la reunión de Zoom y la clave es 903-1410 y ustedes pueden ser parte de la interacción. Si no hoy, porque ya estamos a punto de terminar, probablemente para la próxima conectividad, aquí ustedes son bienvenidos. Repito, 903-1410. Ahora, ¿alguien más? ¿Qué opinan? ¿Cómo responder en el caso de que depende de cuál sea el caso? Sí, ok. ¿Cómo en cuanto a contenido y forma? ¿Qué opinan los demás? Carolina, ¿quieres agregar algo? De la forma, no estaba hablando de los que son hijos de pastor, pero los que no creen como así, en forma no criticando, sino con amor también, porque no se trata de tener pleitos, se trata de ver, de que razonen pues de la verdad. De hecho, la escritura que leímos hace rato decía claramente con mansedumbre y templanza, ¿verdad? ¿Qué es mansedumbre? Es otra forma de referirse a la humildad que debemos tener para con otras personas. Y templanza, dominio propio, porque a veces te despierta la irritación, ¿verdad? La forma en que se expresa una crítica o una pregunta es provocadora, están incitando o es humillante o es denigrante y hay que tener mucho cuidado de no caer en la trampa. Hay un proverbio que dice, ayúdenme, dice, no respondas al necio conforme a su necedad o algo así, ¿me entienden? Entonces, pues hay que tener cuidado cómo respondemos, porque puedes dar la respuesta correcta de la manera incorrecta y sales perdiendo, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna otra opinión? ¿Cómo deberíamos de manera adecuada con la crítica o la pregunta, nos dijo Jesús Romero, con una actitud de amor, ¿verdad? Ahora, otra cosa que quiero agregar relacionado con lo que dijo Jesús Romero, en el pasaje de 1 Pedro 3:15 que leímos hace rato, vuelvo a leer, dice,
Dice, presentar defensa ante todo el que les demanda razón. Razón. Entonces, ¿qué es razón? En este caso, debemos decir que es importante que si queremos entrarle a las respuestas, seamos capaces de articular respuestas razonables, razonadas, lógicas, bien articuladas. De otro modo, aunque yo tenga una respuesta, si no soy capaz de comunicarla de una manera entendible, puede sonar como ilógico, puede sonar como absurdo. ¿Me doy a entender? Entonces, hay que aprender a escuchar con atención y a expresarnos de una manera lógica, de una manera razonable. ¿Está claro, hermanos? Y todas estas cosas son, bueno, son parte del arte, del maestro cristiano, del defensor de la fe cristiana. ¿Ok, hermanos? Muy bien. Bueno, pues, por cuestión de tiempo, probablemente vamos a dedicar los últimos minutos para ver una última pregunta de aquí de nuestra lista. Y la pregunta que tengo para compartir es la siguiente. Preguntas de evaluación a una crítica. Ok, digamos que ya encontramos nosotros una crítica que hemos decidido responder. Un ataque o un comentario que no queremos que se vaya así, sino queremos dar una respuesta. Por alguna razón, motivos tendremos y queremos dar un pronunciamiento. Ok. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Bueno, aquí yo doy una serie de sugerencias y esa va a ser la conclusión de la clase de hoy. Yo sugiero, no son las únicas, ustedes pueden agregar algunas otras probablemente. Preguntas de evaluación, una crítica. Primero, ¿qué causa esta crítica? Antes de meterte a la crítica en sí, pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué esta persona está diciendo esto ahora y por qué lo hace de forma pública? Porque las personas tienen sus dudas y sus críticas, pero a veces se las reservan, las expresan en una conversación. Pero cuando alguien ya las hace en un grupo, en una red social, en un canal de YouTube, se las dirige personalmente a alguien delante de una audiencia, debemos preguntarnos ¿por qué así? ¿Por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Porque si nosotros nos hacemos la pregunta de la causa, podemos irnos de largo, reaccionar emocionalmente y no darnos cuenta de las intenciones, de las motivaciones, si esto es acaso una carnada para hacernos ir en una dirección tramposa. Y hay que tener cuidado con eso, la causa. Siguiente pregunta que propongo yo. ¿Esta crítica se presentó de manera respetuosa, de manera razonable, o es simplemente una burla? Ahora, ¿algunos de ustedes ya vieron alguno de los videos de Abraham Piper? ¿Alguno de ustedes están en inglés, obviamente? ¿Alguien de ustedes los ha visto? Bueno, en el próximo, si Dios quiere, en la próxima reunión, lo que voy a hacer es, voy a hacerle play a uno de ellos y ustedes van a ver cómo lo dice él. Duran un minuto, son muy rápidos. Y vamos a hacer una evaluación de probablemente los tres que se mencionan en el New York Times, porque yo no quiero entrar a esos. Yo vi a varios y dice malas palabras, majaderías, a veces es vulgar, es grosero, y yo no, obviamente no vamos a darle atención a eso. Pero esos tres que citan en el New York Times, yo creo que los seleccionaron porque no hay malas palabras y eso. Pero nos van a servir de ejemplo. Entonces, estas preguntas que yo estoy haciendo, las vamos a aplicar a esos, nada más como ejemplo de cómo podemos nosotros hacer este ejercicio cuando se presente la oportunidad. ¿Me doy a entender? Entonces, estamos preguntando, ¿es la crítica presentada de manera respetuosa, de manera razonable? Y adelantándome un poco, van a ver ustedes cuando lleguemos ahí a ver alguno de los videos de Abraham Piper, sus críticas no tienen nada de respetuosas, al contrario, son muy burlescas, y son razonables, son aparentemente razonables, pero en realidad algunas rayan en el absurdo, pero la forma en que los dice es convincente para los jóvenes y los ingenuos.
Hay que tener cuidado. Por eso, sí, porque si tú te metes a responder una crítica burlona, ya de por sí puedes percibir la intención que lleva. No lleva la intención de encontrar una respuesta, simplemente de burlarse. ¿Me doy a entender? Así que si no tenemos cuidado y contestamos, simplemente estamos echando leña al fuego, porque lo que quiere es de dónde seguirse burlando. Otra pregunta que vale la pena hacernos cuando queramos contestar es, ¿qué fin busca esta crítica? No solo debemos pensar en la causa que la provoca, sino el propósito que persigue y el que no persigue. Por ejemplo, como decía yo en el caso, las críticas, por lo que yo alcanzo a percibir en las críticas de Abraham Piper, él no está buscando que lo convenzan de ser cristiano. Él tiene muy claro que no es cristiano ni quiere ser cristiano. Entonces, él no está buscando respuestas. Él está buscando seguidores. Eso es lo que está buscando. ¿Me entienden? Está buscando aplauso. Entonces, tengan cuidado. Por eso debemos tener una lista de preguntas inteligentes antes de meternos a responder a las críticas. ¿Me doy a entender? De otro modo, podemos caer en la trampa, en la carnada. Otra pregunta, ¿es la crítica justa o es una crítica falsa? Porque a veces son falacias que los críticos levantan y nos enganchamos nosotros en contestar cosas que en realidad ni siquiera valen la pena, rayan en lo ridículo a veces. Pero podría ser el caso de que sí valga la pena responderlo, aunque rayen lo ridículo, por cuestión de terceros que estén creyendo. Me doy a entender, por eso hay que hacer esa evaluación, pero igual la pregunta es legítima. ¿Es la crítica justa? ¿Falsa? ¿Cuál es una buena respuesta que podríamos dar a esa crítica si la encontramos una buena, justa crítica? Y también no debemos olvidar, ¿cuál es una buena respuesta que podríamos dar a la actitud que acompaña a la crítica? Porque acuérdense que en una crítica de un escéptico, no solamente el mensaje son las palabras, sino el mensaje es no verbal. ¿Me están captando? Entonces, hay un doble mensaje. El mensaje que dice con su boca y el mensaje que dice con todo lo demás. Y ese mensaje también merece una respuesta, ¿o no? Si no somos cautelosos, podemos dar una respuesta a medias o podemos descuidar que no hay coherencia entre lo que está diciendo y lo que está diciendo no verbalmente, pero realmente las palabras solo son una excusa para comunicar otro mensaje. Por ejemplo, en el caso de que hemos mencionado, yo percibo no solo burla, pero un desprecio descarado que este hombre tiene contra todo el cristianismo. Imagínense el calibre de su desprecio que simplemente, o sea, este hombre no tiene ningún reparo en humillar a su padre públicamente, porque eso es parte del mensaje que está dando. ¿Me doy a entender? Es una humillación pública y eso ya nos dice el carácter de la persona. Una persona que no tiene ningún recato en humillar públicamente a su padre, ya debería ser suficiente como para que nosotros pudiéramos ver el calibre de persona con la que estamos tratando. Una persona de muy baja consideración humana. Bueno, quizás tú podrías agregar algunas otras preguntas, entonces, pues, resérvatelas para la próxima que nos conectemos, las agregamos juntos y probablemente vamos a dedicar un poco de tiempo a ver quizás 1 o 2 de los videos y luego ver qué podríamos hacer con eso. No porque le estemos dando importancia a este señor, porque ya tiene suficiente publicidad, no le estamos dando más publicidad, no la necesita, al contrario. Pero porque queremos aprovechar eso para ayudar al pueblo de Dios a pensar inteligentemente, a articular respuestas adecuadas y a prepararse, porque este hombre ni siquiera es escuchado en América Latina, porque en América Latina la inmensa mayoría de las personas no hablan ni entienden inglés. Pero
En casi cada iglesia hay un Abraham Piper. En cada lugar te vas a tocar con escépticos, te vas a topar con escépticos, te vas a encontrar con preguntas. Así que esta es una buena excusa para que nosotros podamos afilar un poco la sierra para ser más precisos a la hora de defender nuestra fe y de dar respuestas, porque sí hay escépticos sinceros, hay que reconocer. Sí hay personas que están en búsqueda, en la exploración de las evidencias cristianas. Y esta es una excelente oportunidad para que nosotros podamos, pues, ayudar a alguno de ellos, que Dios nos cruce en el camino. Bueno, hasta aquí, en lo que a mí respecta. ¿Algún otro comentario final que quieran ustedes agregar, los que están aquí conmigo conectados o por el chat? ¿Qué les deja esta clase? ¿Con qué se quedan? ¿Qué se llevan? Y ¿qué quieren aportar? Martín. Pastor, tomando en consideración lo que acaba de decir del grado de tan bajo moralmente que tiene esta persona, ¿usted cree que el pastor John Piper se irá a pronunciar pronto? ¿O irá a hacer algún pronunciamiento al respecto? No sé, pero yo lo dudo. Yo lo dudo porque John Piper, ante otra cosa, es padre. Y si hay alguien que ama a un hijo extraviado, son los padres cristianos. Un auténtico padre cristiano, yo me atrevo a decir que es la persona que más ama a una persona extraviada. Y seguramente que en honor a la esperanza de que algún día su hijo se arrepienta, probablemente John Piper se va a aguantar las ganas, porque es buenísimo para contestar John Piper, y acuérdense que o sea, nosotros lo vemos a él como teólogo, ¿me entienden? Pero adentro de los muros de su hogar, él es padre. Él espera ver a sus hijos en Navidad, en el Día de Acción de Gracias, el cumpleaños de su esposa o el Día de las Madres. Seguramente que él ha de querer que los hijos le llamen, como cualquiera de nosotros deseamos que un hijo pues responda, que a pesar de cuán lejos se extravíe, que sepa que las puertas del hogar siempre están abiertas. Así que yo trato de ponerme en el lugar de él y digo, yo creo que no va a decir nada, que va a aceptar la humillación y que va a quedarse callado por amor a su hijo. Es decir, con la esperanza de que algún día a su hijo se le conceda el arrepentimiento y que pueda ser más fácil la reconciliación. Pero tal vez me equivoque y en una de estas John Piper se canse y diga algo. Que a todos nos convendría, pues claro, porque aprenderíamos de él, ¿no? Pero es una pregunta que nadie por ahora sabe responder más que el mismo John Piper, y nosotros seremos espectadores de lo que ocurra. ¿Algún otro comentario o pregunta? Pues yo, Sí, adelante, hermano. no, yo solo quería darle la importancia a si lo podemos ver, un tipo de capacitación en lo cual como cristianos es muy necesario poder estar preparados para. Estos son casos que tal vez ahorita por la relevancia de que es un teólogo, es alguien de renombre, podríamos llamarlo en el campo cristiano, es que se ve más, pero al final de cuentas en nuestras congregaciones puede haber este tipo de casos en lo cual si nosotros no estamos preparados no sabemos qué hacer y terminamos tal vez queriendo arreglar algo haciendo más grande el problema. Entonces yo por eso agradezco a de que usted en este momento se haya interesado en capacitarnos y ver de cerca es un problema que está a la vista para poder aprender todos los que estamos en este ambiente también. Pues gracias, sí, por el comentario, por las palabras. Eso intentaremos. No hay un apologista perfecto y yo voy a hacer mi mejor esfuerzo, pero sí entiendo la necesidad y por eso el Señor puso en mi corazón separar un tiempo para hablar de esto, porque siempre es una necesidad ayudar a las nuevas generaciones de creyentes a poder pues tomar la estafeta y defender las convicciones cristianas de quien las necesite cuestionar, ¿verdad? Un último par de comentarios breves que quieran agregar. ¿Quién quiere? Jesús. Sí, yo quiero sí, yo quiero comentar algo.
La otra vez a mí mis hijos me dijeron que ellos no creen en nada. Sí. Entonces yo les dije, no, eso no puede ser porque el ser humano siempre nace religioso y que tiene que creer en algo. Entonces yo hace tiempo me puse a investigar algo, no a profundidad, pero más o menos en el Wikipedia, que el 95% es de religiones, el otro 5 es de ateo, agnóstico y escéptico. Entonces, al no creer en nada, o sea, y pues yo soy cristiano, me considero cristiano por mi llamado, entonces, es algo que sí necesariamente se necesita uno ser apologista, y para mí eso de apologista es algo muy profundo porque hay que saber qué es el escéptico, qué es el agnóstico, qué es el ateo y todas las religiones, qué son, en qué creen. Y cuando se trata de ese tema hay que saber lo que él sabe, porque ellos no saben lo que nosotros sabemos. Y eso es importantísimo, y este tema yo creo que es esencial que nos ponamos y le pidamos a Dios discernimiento para todo este tema tan profundo y que se necesita para defender nuestra fe. Gracias, Mario. Y tal vez algunos de ustedes saben que yo tengo en proceso una escuela de liderazgo bíblico que videograbamos esas clases, y en nuestra lista de espera tengo el curso de sectas y el curso de apologética o evidencias cristianas, además del liderazgo, y terminar el de historia de la iglesia moderna. Oren por su servidor, porque en mi corazón está pues seguir adelante con este track, porque pues quiero ayudar a los que son parte de nuestra iglesia y del cuerpo de Cristo que dicen que pues que aprenden con la enseñanza que yo doy. Poner nuestro granito de arena. Pero sí, definitivamente de acuerdo con lo que Mario dijo. Jesús Romero, ¿ibas a agregar algo? Sí, pastor, rapidito, porque sé que el tiempo está... Pastor, agradecido con esta enseñanza, porque yo, cuando usted estaba dando las preguntas para identificar los tipos de escépticos, yo quería llevarlo, cómo lo llevaba a la práctica, cómo lo aplicaba por lo menos en mi contexto. Y me venía a la mente, a veces un problema que se presenta es que la mayoría de nosotros venimos de otras iglesias y pasamos a la que estamos ahora. La mayoría nos pasa eso. Pero hay personas que se quedaron en comenzar a preguntar para debatir, y se volvió un ídolo. Esa parte se volvió un ídolo. Entonces preguntan es para criticar a la iglesia donde estaba o tal persona, y eso es lo único que les interesa del cristianismo, porque como que es llamativo tener un conocimiento para criticar sobre todo a la iglesia donde venía. Entonces este tipo de preguntas nos ayuda a identificar cuando una persona lo está haciendo realmente genuino o cuando solamente quiere un conocimiento para debatir, para andar polemizando y creerse intelectual o cosas como esa. Entonces, gracias por esa parte, por ese aporte, y me quedo con eso. Gracias. ¿Alguien más quiere aportar o opinar algo para cerrar, hermanos? Bueno, pues entonces, si no hay más que decir, aquí termino yo de grabar mi video, y en la próxima seguiremos hablando de este tema de cómo responder las críticas de los escépticos.